Bienvenidos a esta tercera reunión de asesores conectados en las que vamos a ver la parte de planificación de Operation Center. En la parte de planificación tenemos por un lado lo que es la creación de prescripciones, que son los mapas de siembra o mapas de fertilización variable. Tenemos la parte de lo que es el gestor de mantenimiento de maquinaria y tenemos lo que es el plan de trabajo, que es para mandarle directamente instrucciones de trabajo a las pantallas de las maquinarias. El creador de prescripciones es el que nos permite crear un mapa de siembra o un mapa de aplicación variable de fertilizante, ya sea líquido o sólido. Para los que no estén familiarizados con el concepto de lo que es siembra variable o aplicación variable de fertilizante, una máquina que tenga un controlador de dosis puede ir variando la cantidad de producto que va echando en base a lo que le dice este mapa de siembra. ¿Qué es un mapa de siembra? Es un archivo que tiene georreferenciados los ambientes en los que está dividido un lote, de manera que en el momento que un tractor que vaya con una sembradora que pueda hacer siembra variable esté circulando por el lote, el sistema, o sea, la pantalla va a detectar, porque tiene los datos que le da el GPS, que está dentro de una cierta zona correspondiente a uno de los ambientes. Entonces, el sistema de prescripciones le avisa que para ese ambiente la dosis que tiene que echar es tal cantidad, supongamos 50.000 semillas por hectárea. Cuando pasa a la zona siguiente, en la que está estipulado que eche otra dosis, mayor o menor, el sistema directamente cambia la dosis y se ajusta a lo que le esté diciendo el mapa. Estos mapas se pueden hacer de diversas formas. Se pueden hacer en base, por ejemplo, a fotos satelitales de índice verde. También se pueden tener en cuenta mapa de suelo y se puede hacer en base al historial que tengamos de un lote, de un mapa de cosecha que tengamos de campañas anteriores, o bien de un promedio de varios mapas de cosecha de un cierto cultivo. Estos mapas se aplican puntualmente a lo que es la siembra de maíz, es donde más se usa, digamos, lo que es una siembra variable. Y si queremos usar un promedio, necesitamos que en ese lote que estamos considerando se hayan hecho 2 o más mapas de lo que es una cosecha de maíz, o sea, mapas de rinde de maíz que se hayan hecho 2 o más mapas de rinde, que sobre eso el Operation Center genera un mapa de promedio que nos da una idea mejor que si se tratara de un solo mapa. En base a ese mapa que tengamos, que puede ser un mapa de una sola operación o de varias operaciones, el sistema lo que hace es generar esta figura que vemos acá con los ambientes en los que se divide el lote. Esos ambientes están georreferenciados y nosotros en la aplicación le asignamos las dosis a cada uno de los ambientes. Para eso necesitamos el criterio de un profesional que esté haciendo este trabajo, o sea, no es que lo pueda hacer cualquiera, sino que tiene que ser o un ingeniero agrónomo o alguna persona del rubro que define que para tal ambiente va a ir tal dosis de semilla. Una de las razones principales por las que lo que es la siembra variable se aplica al cultivo como maíz es que el cultivo de maíz es muy sensible a lo que es la competencia entre plantas. Entonces, identificamos nosotros las diferentes partes del lote que van a tener diferentes recursos disponibles para la planta. Una zona en la que haya mayores recursos nos permite que nosotros pongamos una dosis mayor. Una zona donde haya menores recursos para la planta nos obliga a poner una dosis menor, porque si no podemos tener el problema de competencia de recursos por la planta, que en el caso de maíz el resultado es un rinde menor. O sea, cuando las plantas compiten por los recursos, el resultado es que el rinde que dan dos plantas que están muy juntas sea menor el rinde que si se tratara de una sola planta. Por eso lo que se hace es variar la dosis según los recursos que ofrece cada parte del lote. ¿Cómo hacemos para generar esta prescripción? El creador de prescripciones de agronomía, Telus, que es el que trae Operation Center, lo podemos iniciar de dos formas. Una es con el menú configuración directamente
iniciarlo de ahí. O sea, se nos va a bajar un menú, elegimos creador de prescripciones y vamos a poder empezar con la prescripción. La otra forma que es más conveniente es directamente tocando sobre un lote, se nos va a abrir este menú hacia el costado y ahí tenemos un acceso directo al creador de prescripciones. Hacerlo de esta forma nos da la ventaja de que, como ya tenemos foco en este lote, al iniciar el creador de prescripciones, se nos van a cargar todos los datos del lote directamente en la pantalla siguiente en la que tenemos que cargar todos los datos del lote. Tenemos que elegir sí o sí si se trata de una labranza o una aplicación o una siembra. En este caso vamos a elegir que es una siembra. Se nos cargan todos los datos del lote y elegimos la fuente de la prescripción para la cual tenemos estas 4 opciones. En el ejemplo vamos a elegir operación de campo, que es un solo mapa de rinde. Si tenemos mapeadas 2 o más de estas operaciones de campo, o sea, de lo que es cosecha, para un mismo cultivo, Operation Center nos va a hacer automáticamente un promedio de esos 3 mapas y podemos elegir también como una fuente, como base para generar la ambientación. Eso sería lo más conveniente. Si tenemos 2 o 3 mapas, hacer un promedio y va a ser lo que mejor nos va a definir los ambientes de los lotes. También está la opción de zona de forma libre, que nos permite dividir la forma del lote, dividirlo en diferentes secciones manualmente. Para eso tenemos que conocer bien el lote, saber nosotros de antemano en dónde están las diferentes secciones que van a definir los ambientes y tenemos que tener cargado el contorno del lote. O sea, para cualquiera de estas opciones, el lote necesita tener cargado de antemano lo que es el contorno, porque todo lo que van a hacer es dividir ese contorno en las diferentes secciones. Ya sea que lo hagamos por una operación de campo, por rinde promedio o por zona de forma libre, necesitamos sí o sí hacerlo a partir de un contorno del lote, el límite. También se puede iniciar con una prescripción ya existente, o sea, una vez que uno termina una prescripción, queda grabada en el centro de operaciones, en la sección de archivos. Si tenemos alguna prescripción que hayamos usado anteriormente, la podemos usar como base para empezar una nueva prescripción y cambiarle ya sea la forma de los ambientes o las dosis de los productos que están asociados a cada ambiente. Elegimos entonces operación de campo y pasamos en la misma pantalla. Yo acá lo puse en otra sección, pero en la misma pantalla nos va a dejar elegir lo que es el evento, que sería la operación que vamos a tener en cuenta para generar la ambientación. En este caso yo solamente tengo cargado una cosecha de maíz, pero acá podemos ver cosechas de los diferentes cultivos que puedan llegar a estar mapeados para ese lote. Acá podemos tener varios años de mapeo, tanto de maíz, de soja, trigo, de lo que sea. Y si yo elegí de un producto sencillo, elijo una de las cosechas de maíz y a continuación me va a pedir que elija la capa, que es dentro de esta operación de cosecha. Cada capa que yo tengo, que puede ser la elevación, dosis de combustible, humedad, lo que se usa normalmente para basar una ambientación es el rinde o peso húmedo de cosecha. Elegimos entonces lo que es el peso húmedo. En la parte inferior de la pantalla a la derecha va a estar el botón siguiente, le damos siguiente, demora un ratito y nos calcula la división en ambientes. A esa división en ambientes podemos hacerle una serie de modificaciones. De entrada está lo que es el número de zonas, yo acá lo tengo en 3, pero originalmente lo pone como 5. Me lo divide en 5 ambientes distintos, entonces vemos formas distintas de estos ambientes. Yo puedo elegir el número de zona que como recomendación se da que no se vaya a un valor tan alto como 4, 5 o más, sino que con un número de 3 suele ser suficiente para cualquier tarea, digamos, de siembra variable. Y tenemos lo que es la superficie mínima que va a poder tener alguno de estos polígonos que definen cada ambiente. Cambiando esta superficie mínima puedo eliminar estos circulitos chicos, estos lambarones que vemos acá, poniendo una superficie mínima un poco mayor. Si yo pongo acá media hectárea o 1 hectárea, estas secciones ovaladas que vemos acá, que son más o menos de alrededor de media hectárea, me desaparecen y pasan a fundirse con lo que les rodea. Y también puedo, para cada conjunto de zonas, puedo seleccionar, si veo que son zonas que están en lugares
de respuesta muy parecida, en ambientes muy parecidos, los puede unificar seleccionando dos zonas y dando combinar las zonas seleccionadas, entonces las funde en una zona. En la parte inferior tenemos los deslizadores que nos permiten cambiar los puntos de interrupción. Esta escala de acá abajo está en la misma escala que la operación que elegimos. Como nosotros elegimos una cosecha, estos valores van a ser las toneladas por hectárea de la escala que tenemos de esa operación de cosecha. Siendo a la izquierda de todo va a estar el valor mínimo, que no necesariamente puede ser 0, puede ser algunos kilos que fueron los kilos mínimos que se mapearon, y en el valor máximo va a estar el valor máximo que se mapeó. Entre toda esa escala nosotros podemos mover estos deslizadores, y al mover cada uno de estos deslizadores nos va a aparecer un cartel acá de regenerar la zona. Se regenera la zona y va a cambiar la zona de cada ambiente según cómo hayamos definido estos puntos de interrupción. Hay otra opción más que es editar las zonas manualmente, que eso nos abre una barra de herramientas adicionales que permite hacer otros cambios a las zonas, como dividirlas o dibujarle zonas interiores. Esto sirve tanto para editar zonas que se hayan generado automáticamente, de esta forma a partir de una operación de cosecha, o sirve también si elegimos la opción de dibujar de cero la prescripción. Cuando elegimos esa opción nos va a mostrar solamente el contorno del lote, y con estas herramientas podemos empezar a dividir ese contorno en las secciones que tenemos que conocer nosotros de antemano. En eso ya entra el criterio del profesional que esté haciendo el trabajo, que tiene que conocer bien las zonas, las diferentes zonas del lote para poder definirlas directamente con alguna de estas herramientas. Una vez que estamos conformes con la separación en ambiente, pasamos a elegir lo que es qué producto se va a aplicar sobre estas zonas. El panel este de la izquierda es deslizable, o sea, podemos ir un poco más abajo y se nos va a mostrar este selector en el que podemos elegir o la variedad de semilla que se va a aplicar, o para el caso de una aplicación de líquido o sólido, qué producto se va a elegir, y si es un producto sencillo o si es una mezcla de tanques como las que vimos en las clases anteriores. Si tenemos definida una mezcla de tanque, la podemos asignar en la dosis correspondiente a los diferentes ambientes. En este caso, como se va a tratar de una siembra, ponemos añadir variedad, seleccionamos el producto, que en ese caso nos va a dar la lista de variedades que tengamos cargadas. Si se acuerdan, en las clases anteriores definimos con el gestor de productos, podíamos cargar tanto variedades de semillas como los químicos a aplicar y la mezcla de tanque. En este caso, si tenemos una, dos, tres variedades de esta lista, podemos seleccionar una variedad. Acá vemos, si bien esto es una variedad de soja, acá tendría que haber una variedad de maíz, pero bueno, seleccionamos una variedad y se nos van a abrir estos cuadros en los que podemos para cada ambiente ponerle la dosis que vamos a echar en cada uno de los ambientes. Entonces, si el ambiente 1 fue el más pobre, le ponemos la dosis más pobre. Si el ambiente 2 es un ambiente intermedio, digamos de recursos intermedios, le ponemos una dosis intermedia, y en las zonas de más alto rinde le ponemos la dosis mayor. Este es lo recomendado para hacer en lo que es la siembra variable de maíz. Y ya podemos guardar nuestra prescripción. Como dato adicional, como acá nosotros tenemos para cada ambiente, el sistema nos calcula el área de cada ambiente, las hectáreas. Al multiplicar las semillas por las hectáreas, ahí tenemos las cantidades de semillas que vamos a usar. O sea, el sistema hace eso por nosotros, nos calcula el total de semillas, y si en este cuadro nosotros ponemos la cantidad de semillas que trae una bolsa de maíz, podemos hacer el cálculo de cuántas bolsas son necesarias para esta siembra variable. Si el cálculo fuera sobre una siembra de dosis fija, es mucho más sencillo porque tenemos directamente una dosis, multiplicamos por las hectáreas y ya tenemos. En este caso, como son diferentes ambientes de diferentes hectáreas, pero tenemos las cantidades de hectáreas de cada ambiente, directamente el sistema hace la multiplicación de las tres cosas por nosotros y nos presenta el total de semillas que es necesario para toda la siembra. Y si a su vez ponemos el número de semillas que suele traer cada bolsa, que en promedio una bolsa de maíz suele traer 80.000 semillas, tenemos la
cantidad de bolsa necesaria para sembrar según esta dosis todos los ambientes. Al guardar la prescripción, se nos crea un archivo shape. El archivo shape es un archivo geográfico que está vinculado a una tabla de datos. La tabla de datos del archivo shape va a tener estos tres números y cada zona geográfica va a estar vinculada a cada numerito que tiene la tabla de datos del archivo shape. Ese archivo shape consta de tres archivos que el centro de operaciones lo comprime en un archivo zip y lo guarda en lo que es la sección archivos del centro de operaciones. Entonces, cuando le demos guardar, nos redirige a la sección de archivo y ahí podemos ver el archivo y podemos o descargarlo al escritorio para llevarlo con un pendrive a la máquina o podemos enviárselo directamente a una de las pantallas. Valga la aclaración acá de que cuando descargamos este archivo, si lo queremos hacer manualmente, descargarlo y ponerlo en un pendrive, la forma correcta de hacerlo para que nos lo reconozca la pantalla es en un pendrive generar una carpeta cuyo nombre sea RX, así una letra R y una letra X. Y ahí tenemos que no copiar el archivo zip, el archivo comprimido, sino descomprimir ese archivo en los 3 o 4 archivos que componen el archivo shape y esos archivos ponerlos dentro de la carpeta RX. De esa forma, nosotros nos aseguramos de que la pantalla va a reconocer el archivo de la prescripción. Y una vez importada la prescripción, se la puede asignar a un lote en la pantalla y tenerla disponible para la siembra de variante. La otra de las opciones que vamos a ver más adelante es usar esta prescripción como parte de un plan de trabajo. En la sección final lo vamos a ver eso, que es un plan de trabajo, que si nosotros incluimos ahí la prescripción, ya directamente va toda la pantalla y el operador no tiene que hacer nada. Vamos a ver de forma práctica cómo se hace esto. ¿Cómo hacemos para iniciar el creador de prescripciones? Toco sobre uno de los lotes, lo puedo hacer acá en el mapa o lo puedo tocar en la lista del costado y me va a abrir la lista de accesos directos. Toco sobre el creador de prescripciones de agronomía y al haberlo hecho en base al lote que teníamos seleccionado, directamente nos carga todos los datos de ese lote acá, en la sección de datos del lote. Elegimos lo que es aplicación siembra, elegimos la fuente de prescripción, que en este caso dijimos que va a ser una operación de campo sencilla. Ya habíamos descrito lo que son las otras opciones. Elegimos operación de campo y eso nos habilita lo que es el evento y la capa. El evento va a ser la operación de cosecha que nosotros vayamos a considerar, que acá pueden haber varias campañas con mapas de cosecha. Nosotros elegimos una y al elegir esa operación tenemos para elegir las capas que vamos a elegir. Siempre lo que se elige es o rendimiento de cosecha o peso húmedo. Una vez que elegimos todo, le damos el botón siguiente. Eso demora un ratito, hace todo el cálculo de los ambientes y nos lo pone disponibles acá. Acá vemos que generó 5 ambientes distintos. Normalmente no suele ser necesario hacer algo tan detallado. Se lo puede hacer un poquito más sencillo eligiendo menos ambientes. Puedo poner, por ejemplo, 3 ambientes. Por cada cambio que yo haga acá voy a tener que actualizar el mapa. Otra de las opciones que puedo controlar es la zona mínima de superficie, que es lo que me permite eliminar estas manchas ovaladas, estas manchas chiquititas. Poniendo acá, por ejemplo, si yo pongo 1 hectárea, tengo que volver a actualizar el mapa. Y me dibuja ya los ambientes finales sin las zonas de poca superficie. Una vez que tengo definido que estoy conforme con los ambientes, acuérdense que yo puedo mover los límites, esto que son los puntos de interrupción, lo puedo mover para un lado y para otro. Si hago eso, de nuevo voy a tener que redibujar el mapa y me cambia la forma de los ambientes. Una vez que ya tengo definidos los ambientes, añado la variedad, selecciono para el producto que tengo, o sea que como se sabe que es maíz, yo ya cargué otra variedad que es de maíz específicamente, la elijo esta de K72. Al elegir la variedad, me pone estos 3
lugares donde puedo poner las dosis que va a tener cada ambiente. Entonces, si la dosis 1 fue la de menos recursos, la vamos a poner una dosis más baja. La dosis 2, que es la intermedia, la vamos a poner 50.000. Y la dosis 3, que es la zona de más recursos, le podemos poner una dosis mayor. Como sabemos que las superficies de cada ambiente son estas, nos calcula el total aplicado de semilla. Y si acá le ponemos la cantidad de semilla que trae una bolsa, que para las bolsas de maíz suelen ser 80.000, nos calcula el número de bolsas requerido para los 3 ambientes a las diferentes dosis. Una vez que tenemos definido las diferentes dosis, le damos guardar. Eso crea el archivo shape y nos dice que ya está disponible en la sección de archivos del centro de operaciones. Entonces, tocando este botón de guardar, vamos a la sección de archivos para ver dónde está el archivo recientemente creado. También puedo guardar y definir otra prescripción. Acá le voy a dar a guardar y cerrar. Eso cierro la pantalla del creador de prescripciones y me redirige al gestor de archivos de Operation Center, en la cual puedo ver la prescripción recién creada. Esta prescripción, como les dije, yo la puedo descargar al escritorio, o sea, a alguna carpeta, y va a ser un archivo zip. A ese archivo zip, acuérdense que si lo voy a pasar a un pendrive, tengo que descomprimirlo y los 3 o 4 archivos que estén adentro del archivo zip los tengo que ubicar dentro de una carpeta que se llame RX en el pendrive, donde lo voy a llevar a una pantalla. Si no, la otra opción es directamente tocar acá y transferir al equipo. Y si yo tuviera una máquina conectada, me aparecería acá que lo voy a transferir a la pantalla de una máquina que tenga conectada. Tiene que ser una máquina que esté conectada y que tenga su pantalla conectada al equipo de telemática para poderle transferir lo que es la prescripción. Veamos ahora lo que es el gestor de mantenimiento. El gestor de mantenimiento se inicia desde el menú Plan. Se elige la opción que es mantenimiento para hacer estos planes de intervalos de mantenimiento para cada maquinaria. Cuando recién lo abrimos, nos va a mostrar esta pantalla en la cual tenemos las listas de maquinarias que tenemos cargadas en nuestra organización de Operation Center. Y acá tenemos en este ejemplo un tractor que tiene cargado un plan de mantenimiento. Acá el plano es en realidad plan. Y acá dice uno que se llama 6J. 6J ADD. Ese plan lo tiene cargado este tractor y los otros no tienen ninguno. ¿Cómo creo un plan de mantenimiento? Haciendo clic sobre alguna de las unidades, pasamos a una pantalla en la cual podemos añadir alguna de estas 3 opciones de un plan de mantenimiento. Nosotros vamos a usar el plan personalizado, que consiste en crear directamente nuestros propios intervalos, que son 250 horas, 500 horas, 750 horas, 1500, etc., con las operaciones de mantenimiento asignadas a esas horas. Hay otra opción que es el plan de fábrica, que no está disponible para todas las unidades, pero sí para algunas en las que esté disponible. Consiste en cargar el plan completo de mantenimiento y asignárselo a la unidad. El plan completo de mantenimiento es el que podemos encontrar en el manual del operador de la maquinaria. En la sección de mantenimiento se describen todas las operaciones de mantenimiento que puede hacer el usuario. O sea, si está descrito en el manual del operador, como ser, qué sé yo, engrase, cambio de aceite, sustitución de alguna pieza o alguna regulación, si está en el manual del operador, lo puede hacer el operador. Cosas que no se indique cómo hacerla, como por ejemplo una regulación de válvula de motores, esas cosas, si no está explicado en el manual del operador, ya lo tiene que hacer un técnico del concesionario. Cada ítem de eso tiene que ser realizado a un cierto intervalo, o sea, pongámosle lo que son 250 horas. Cada 250 horas, si yo tengo un ítem de mantenimiento que tiene que hacerse cada 250 horas, al primero lo haré a las 250 horas, al segundo a las 500, al tercero a las 750 y así. El plan de fábrica tiene muchos ítems. Si nos vamos al índice que tiene el manual del operador, para un tractor de este tipo,
voy a tener que el plan de fábrica tiene entre 50 y 60 ítems para todos los diferentes intervalos de hora. Si yo cargo ese plan a una maquinaria en el centro de operaciones, el gestor este de mantenimiento me va a enviar alertas de mantenimiento por cada ítem que haya que hacer al tractor. Y estos planes de fábrica tienen algunos ítems que son diarios, como ser revisiones del nivel de aceite de motor, revisar si el tazón que está bajo el filtro de combustible, que es el separador de agua, revisar si tenía agua y purgarlo. Ese tipo de revisiones, controlar el nivel del refrigerante, todo ese tipo de cosas, están marcados como un ítem. Si nosotros cargamos el plan de fábrica, todos los días nos va a aparecer una revisión de ese tipo. Y es algo sobredimensionado para cargárselo a un sistema como esto que nos va a estar mandando cada día una alerta de mantenimiento. Lo que se suele hacer es armar estos planes personalizados en los cuales podemos poner tareas que se realicen a un intervalo mayor de hora, como 250, 500, etcétera, de manera que nos salga un aviso más significativo que evite que pasemos ese mantenimiento por alto. Se trata, digamos, de no llenarnos de alertas que son muy repetitivas y no son necesarias. Normalmente un operador de maquinaria, él sabe que todos los días tiene que revisar el aceite, revisar los niveles de líquido, revisar si no se juntó agua en el separador de agua del combustible. Todas esas cosas ya se saben que se tienen que hacer seguido y no es necesario que un sistema de esto nos lo esté recordando. Entonces, usamos un plan personalizado y le cargamos solamente los ítems más relevantes. En cuanto a la reparación, se puede usar para que nos recuerde cosas que no están en el plan original de mantenimiento y que suelen ser, por ejemplo, los cambios de piezas de desgaste de una cosechadora. Esas reparaciones se pueden programar de forma individual, eligiendo este ítem de reparación. Si un operador ve que una maquinaria está en plena cosecha y tiene algún problema ocasionado, un problema, digamos, de baja de rendimiento ocasionado por el desgaste de alguna pieza, pero que la máquina puede terminar la cosecha sin parar la máquina para hacer una reparación, se puede programar esa reparación para más tarde usando esta opción. En nuestro caso, nosotros vamos a usar un plan personalizado en el cual vamos a planificar solamente lo que está relacionado a lo que son cambios de aceites de la maquinaria, de motor y aceite hidráulico y de transmisión. Entonces, en el nombre del plan yo lo puedo poner acá, por ejemplo, cambios de aceite. Otra opción sería poner, si hacemos un plan más integral de todo lo que haya que hacerle a un tractor 7225J, le puedo poner acá el modelo del tractor. Por ejemplo, 7225J, entonces son todos los ítems de mantenimiento que hay que hacerle a este modelo de tractor o a un modelo de cosechadora o de pulverizador. O sea, este va a ser el nombre del plan. Es el encabezado, digamos, en el que yo tengo que poner la duración del plan. Yo acá en este ejemplo lo hice a 5 años y me pide que ponga el uso estimado anual de la maquinaria para en base a eso, sabiendo que cada año se va a usar aproximadamente 400 horas, divide el plan según este uso anual y el plazo. También tenemos que poner las horas de inicio del plan, que en este caso son 0,8, que los toma directamente del sistema. O sea, si una unidad está conectada, Operation Center sabe cuántas horas tiene. Nos lo va a mostrar acá, en este caso un tractor nuevo que tiene 0,8 horas. Entonces a esa hora la podemos poner como hora de inicio del plan y a partir de ahí empieza a contar. En este punto yo también puedo aplicar una plantilla personalizada al plan, que eso consiste en, una vez que yo terminé de definir mi plan de mantenimiento, se lo puedo asignar a la maquinaria y a su vez lo puedo guardar como una plantilla, como para que no tenga que diseñar de nuevo todo el plan de mantenimiento, que a veces suele ser medio largo. Puedo guardar ese plan que diseñé, lo guardo como una plantilla y en el futuro directamente puedo elegir, supongamos que lo elegí para un tractor 7J comprado hace 2 o 3 años. Y ahora tengo un tractor nuevo 7J y al mismo tractor le puedo asignar la misma plantilla que había hecho para el tractor anterior. Me permite reusar un plan de mantenimiento que ya haya usado antes.
ponemos toda la información del encabezado del plan, le damos siguiente y eso nos pasa a una hoja en donde podemos empezar a añadir los intervalos. Acá tenemos toda la descripción general del plan, que es lo que vimos recién, y con esta opción de añadir intervalo empezamos a añadir cada una de las operaciones que van a formar parte del plan a los diferentes intervalos de horas para cada uno. Entonces, para el caso este, lo más sencillo, que es un cambio de aceite de motor, suponemos que va a ser cada 250 horas. Según el tipo de unidad y según la calidad del aceite que se use y la calidad del combustible que se use, este valor puede variar. Acá vamos a suponer que estamos en las peores de las condiciones y tenemos que usar el intervalo más corto, que es 250 horas. Entonces ponemos que va a ser el cambio de aceite de motor cada 250 horas. La categoría de la tarea va a ser lubricación. La elijo de una serie de categorías que tengo para elegir acá. El tipo de tarea que va a ser. Otra de las opciones que tengo es si el tipo de intervalo este se va a basar en horas de trabajo del motor, que en ese caso cada 250 horas nos va a salir una alerta de que tenemos que realizar este cambio de aceite de motor. O si es según calendario, o sea, una fecha específica, que calendario nos va a permitir elegir la frecuencia como un plazo de tiempo. Eso se suele dar para algunos ítems, por ejemplo, que no van de acuerdo a las horas de trabajo del motor, sino al paso del tiempo. Lo más frecuente es hacer esto, por ejemplo, con el cambio del filtro del aire acondicionado en la cabina. Eso, independientemente de las horas de trabajo del motor, se recomienda cambiar ese filtro anualmente. Entonces yo puedo poner acá un calendario que cada año me haga acordar que tengo que cambiar el filtro de aire del aire acondicionado de la cabina. Y si tengo elegido horas de trabajo del motor, tenemos la frecuencia, que puede ser cada tantas horas de trabajo que hayamos puesto acá. Si elegimos cada 250 horas, nos va a salir una alerta de mantenimiento. Y si usamos algunas de estas otras opciones, solamente una vez nos va a salir la alerta de mantenimiento y después ya no va a volver a salir. Esa es la diferencia entre cada y in o en. Una vez que tenemos elegido todas las opciones, le damos a añadir tarea y eso nos añade la tarea a la lista esta de intervalos. En este caso yo añadí como ejemplo lo que hay que hacer cada 250 horas de motor, que es este cambio de aceite, lo que hay que hacer cada 750 horas de trabajo de motor, que es cambiar los filtros de transmisión, o sea, solamente los filtros, pero no el aceite, y lo que es cada 1500 horas de trabajo de motor, que hay que hacer el cambio de aceite hidráulico y, por supuesto, como es el doble de intervalo que la 750, también hay que cambiar el filtro. O sea, corresponde cambiar el aceite hidráulico y es la segunda vez que cambio los filtros. Y a su vez también lo que es el cambio de aceite del eje delantero. La carcasa del eje delantero donde está el diferencial, eso lleva su aceite, que hay que cambiarlo cada 1500 horas. Y lo que es los mandos finales, las ollas redondas que van en cada rueda delantera, eso también hay que cambiarlo cada 1500 horas de trabajo. Entonces, en una combinación de esto y el plazo que elegimos para definir este plan, nos calcula que vamos a tener estas 8 oportunidades en las que va a salir una alerta de mantenimiento. La primera va a salir a las 250 horas y va a tener solo un ítem de mantenimiento, que va a ser el cambio de aceite. La segunda va a ser a las 500 horas, que también va a ser un solo ítem de mantenimiento. A las 750 horas voy a tener 2 ítems de mantenimiento, que va a ser el cambio de aceite de motor y el cambio de filtro de aceite de transmisión y aceite hidráulico. En adelante también, el próximo va a ser de un solo, del cambio de aceite, y a las 1500 horas voy a tener que se me va a repetir tanto el cambio de aceite como el cambio de filtro. Entonces voy a tener 4 operaciones para hacer, que son los cambios de aceite hidráulico, cambio de aceite de mando final y eje delantero, el cambio de filtro y el cambio de aceite de motor. Todas esas 4 horas van a ser en las 1500 horas de trabajo. De esta forma me va armando el plan de mantenimiento y cada uno de estos ítems yo puedo ir diciéndole al sistema que el ítem se cumplió o no. Esto normalmente lo puede usar el mismo operador de la maquinaria, que esto mismo se puede cargar en una pantalla de una maquinaria,
O si es una empresa muy grande que tiene un montón de unidades, puede haber un encargado de mantenimiento. Y en ese caso, para las diferentes unidades que no necesariamente van a ser los mismos los intervalos, o sea, por ahí una cosechadora puede cambiar los intervalos de cambio de aceite, tanto de motor como de transmisión. Para las diferentes unidades voy a tener cada uno su plan y a las diferentes horas que se vayan cumpliendo cercanas a la hora donde hay que hacer el servicio, el sistema va a mandar una alerta al encargado de maquinaria, que tiene que ser algún empleado de la empresa que use el centro de operaciones, le va a llegar una alerta a su teléfono o a su computadora por mail de que hay que hacer tal o cual servicio. Entonces el empleado, una vez que se cercioró de que se hizo ese servicio, viene acá, toca sobre algunos de estos ítems y lo marca como completado. Y así, en los diferentes intervalos, puedo ir viendo si se completaron o no cada una de las operaciones de mantenimiento que estaban planificadas para esa maquinaria. Vamos a ver ahora el planificador de trabajo. El planificador de trabajo es una herramienta que nos brinda Operation Center para gestionar el plan de siembra que tengamos nosotros para todos los lotes que componen nuestro establecimiento, o sea, a cada lote se le puede asignar un plan de trabajo que consta de toda la información necesaria para realizar una correcta documentación de esa operación. Vamos a hacer el ejemplo con una siembra, que es el caso más completo, que es el que más cosas tiene para cargarle. A cada lote se le asigna toda la información necesaria para que la documentación de esa siembra sea lo más completa posible, como ser todo lo que de los lotes, cliente, granja, campo, la variedad que se usa. Si es una prescripción, se le puede asignar ya una prescripción, como la que vimos hace un momento. La maquinaria, el operador, la línea de guiado, todo eso puede ir como parte de este plan de trabajo que se envía a la maquinaria y directamente ya configura automáticamente la pantalla para que el operador no tenga que estar eligiendo cada cosa y perder tiempo en el lote una vez que va a hacer el trabajo. ¿Cómo iniciamos el planificador de trabajo? Del menú plan, elegimos planificador de trabajo y si no tenemos ningún plan de trabajo, nos muestra directamente todos los contornos de los lotes así en gris. Es necesario que todos los lotes tengan su contorno para poder hacerle una planificación de trabajo. ¿Cómo se lo inicia? Primero elegimos lo que es la campaña y la operación que vamos a hacer. Luego, en cada lote, hacemos clic sobre el lote y eso lo va a pintar en color más sólido y se nos habilita este botón de planificar la operación. Nosotros pusimos siembra, va a ser planificar siembra. Tocando en ese botón se nos abre la opción de elegir el cultivo que vamos a usar para asignarle a cada lote. Nos van a aparecer en un primer momento los cultivos sobre los cuales hayamos creado una variedad. Cuando usamos el administrador de productos, creamos una variedad de maíz, una de soja, una de trigo, una de sorgo, etc. Los cultivos que tengan una variedad van a estar acá en este menú. Si no, con el botón de otros cultivos se puede añadir otro cultivo, pero bueno, más tarde vamos a tener que añadir la variedad. Al elegir una variedad, esto nos pinta de un color los lotes para los cuales habíamos elegido esa variedad. Y puedo repetir eso para el resto de los lotes si tenemos elegido otros cultivos. Acá yo ya se los muestro terminado, en el cual para esta zona tenemos soja, para los amarillos tenemos maíz y para el celeste tenemos sorgo. Esto antes era hecho con otra aplicación que se llamaba el planificador de cultivo, que ahora ya se fusionó con lo que es el planificador de trabajo y con esta única herramienta que se llama planificador de trabajo ya se hacen las dos cosas. Todavía sigue estando como una cuestión de compatibilidad. Si nos vamos acá a plan, vemos que todavía está el planificador de cultivo, pero en realidad si vemos acá abajo, en la parte donde aparece la dirección de la página web a la cual nos redirige eso, vemos que es la misma dirección que es workplanner.drill.com, con algunas otras cosas, pero ya directamente es una misma aplicación que hace las dos cosas. Asignar los cultivos a cada lote y con posterioridad asignar más detalles sobre la operación para cada lote. Entonces, una vez que asignamos los cultivos a cada lote,
Este mapa lo podemos usar como referencia, digamos, lo podemos imprimir o generar algún archivo para mandar por WhatsApp, etcétera, con el esquema de planificación de los cultivos. Y para editar los detalles adicionales, directamente tocando sobre alguno de los cultivos, nos va a mostrar una lista de los lotes que tienen asignados esos cultivos, con un resumen acá de que nos dice que van a ser 240 hectáreas, que es la suma de la superficie de todos los lotes. Si tocamos sobre ese resumen, nos pasa a la lista de los trabajos. En realidad ya podríamos haber pasado directamente, si tocamos en esta opción que dice planificado, ya nos pasaba a la lista. Pero si lo hacemos de esta manera, pasamos solamente a los lotes que tengan el cultivo elegido, que en este caso fue maíz. Entonces, de estos cultivos que tenemos acá, nos muestra los detalles que en estos momentos son solamente el cultivo que tenemos cargado. Superficie del lote y el cultivo. Y nos falta cargar todo esto. Entonces, ¿cómo cargamos el resto de las cosas? Tocamos sobre el cultivo y eso nos pasa a una pantalla en la que tenemos el contorno del lote, y en la parte izquierda de la pantalla tenemos un panel deslizable que en la parte superior tiene esto, que es el cultivo, que es el único dato obligatorio, y una serie de opciones más como las variedades, productos y mezclas si se trata de una aplicación de líquido sólido, las líneas de guiado que podemos elegir, los equipos, los operadores y algunas notas adicionales que se puedan incluir para el plan de trabajo. Acuérdense que todo esto después va a ser enviado a la pantalla por remoto para que lo vea el operador va a ver toda esta misma información, se va a cargar automáticamente como parte del trabajo que tiene la pantalla. Puntualmente, para lo que es el caso de las variedades, nosotros podemos poner, una vez elegida la variedad, podemos poner una dosis fija, en el caso de que sea una siembra de dosis completa, digamos, todo el lote, o si habíamos hecho una prescripción, como la que vimos en el ejemplo anterior, seleccionamos la prescripción y nos va a dar una vista preliminar de cómo queda la prescripción para ese lote. Una vez que terminamos de definir todos los detalles del trabajo, apretamos el botón guardar y eso nos guarda el trabajo y lo elimina de la lista, porque el trabajo ya se terminó de completar. Y acá en el filtro, esto que está acá arriba es un filtro y esto está filtrado solo por el cultivo maíz y solo por los trabajos que no tengan ninguna variedad asignada. Esas 3 rayitas significa que nos va a presentar solo los trabajos que no tengan una variedad asignada. Entonces, como el lote 6 ya tiene una variedad asignada, la saca de acá y me muestra solamente el campo 3. A cada uno de estos campos nosotros podemos hacerle algunas operaciones adicionales, como editar algunas de las informaciones que forman parte del trabajo, las podemos cambiar desde acá. O sea, tocando alguna de estas opciones. Este menú se abre acá abajo a continuación. Yo lo pongo a un costado porque también tengo la opción de enviar al equipo, que lo pongo acá a continuación. A un trabajo yo lo puedo enviar a un equipo, a una maquinaria que esté conectada, sí o sí tiene que ser una maquinaria conectada, y que tenga una pantalla de generación 4 o generación 5. Y también puedo dar por terminado el trabajo, puedo seleccionarlo acá, y con el botón finalizar, dar por terminado el trabajo. Esto se puede hacer tanto de acá como desde la pantalla del tractor. Como ejemplo práctico, vamos a ver cómo se hace el plan de trabajo. En la pantalla inicial, tocamos cada uno de los lotes. A medida que los vamos tocando, se va pintando de un color más sólido. Y si toco estos 3, supongamos que en estos 3 vamos a hacer soja, toco el botón de planificar siembra. Para que acá me diga siembra, yo tengo que elegir acá la campaña y la operación que voy a hacer. Entonces, planificar siembra. A estos 3 lotes yo le voy a asignar soja. Acá solamente estoy asignando el cultivo, que va a ser soja. Entonces me dice que a esos 3 lotes, que suman unas 500 hectáreas, voy a tener soja. Y me restan todavía 350 hectáreas sin planificación. Eso yo ya lo puedo ver acá en planificado. Si quiero, ya puedo ver que para 3 lotes ya tengo la planificación hecha. Volviendo al resumen, toco otros 2 lotes y en la planificación de siembra digo que acá voy a tener maíz. Entonces me hace un ítem más de maíz con la suma de la superficie de estos 2 lotes. Y tengo un área restante todavía sin planificación de siembra. Toco el lote restante
y elijo algún otro cultivo que tenga acá, que puede ser este sorgo, o puedo elegir otro cultivo y elegir de algún otro cultivo que no tenga variedad. Estos tres aparecen acá porque yo ya le cargué una variedad en el administrador de productos. Elijo entonces otro cultivo y me termina el mapa de siembra, que a ese mapa si quiero lo puedo imprimir o guardarlo como PDF, etcétera, y tengo mi plan de siembra. Si pasa esto que ven acá, puedo hacer un zoom menor, o sea, apretar a la vista menor de zoom, y eso hace que me quepa el plan de trabajo acá en el mapa con sus referencias de los lotes. Una vez que tengo esto, si quiero ir sobre algún cultivo en particular, entonces lo toco acá al cultivo y me va a mostrar los lotes que tengo para cada uno de esos cultivos. Puedo tocar acá sobre el resumen de los lotes o tocar sobre algún lote en particular y con eso puedo editar lo que es el cultivo, la variedad, las dosis, etc. Si toco sobre este selector, me pasa a la lista de trabajos planificados y me lo filtra ya por el cultivo que había elegido. Entonces, yo voy a elegir el campo 6, toco, veo que no tengo los detalles, no tengo ninguno de los dos trabajos. Toco el campo 6 y con eso paso al detalle específico de este lote en el que tengo todas estas cosas para configurar. Empezando por el cultivo, que dijimos que era maíz. Puedo seleccionar una variedad, que en este caso me va a mostrar solamente la variedad de maíz que haya cargada. Puedo poner, suponiendo que sea una dosis fija, pongo la dosis fija acá, semilla por hectárea o alguna de estas otras opciones. Para el caso de una pulverización, en vez de elegir este de variedad, puedo elegir lo que es el producto o la mezcla de tanque que tengo seleccionada para aplicar. En este caso vamos a seguir con lo que es variedad para siembra variable. En cuanto a guiado, puedo seleccionar una línea o todas las líneas de guiado que haya definido para el lote. En este caso, ahí en azul vemos que tenemos una línea de guiado. La seleccionamos a la línea esa, ya son todas las que hay, y en el archivo de configuración va a incluir esa línea. En lo que es máquinas, también puedo seleccionar la máquina que va a hacer el trabajo, en este caso va a ser un tractor, y en Apero selecciono el implemento. Todo esto lo tengo que tener cargado de antemano. También lo puedo cargar a partir de acá porque tengo la opción de añadir equipo tanto de máquina como de implemento. Lo puedo hacer directamente desde acá. Y en los operadores también puedo elegir algún operador que esté en la lista de operadores. O sea, no son datos obligatorios esto, pero si lo tengo lo puedo elegir o lo puedo agregar. Y en lo que es el pedido de trabajo, tengo que poner algún nombre representativo de lo que estoy por hacer. Siembra de maíz. Y las instrucciones de trabajo puede ser cualquier instrucción adicional que le pueda dar al operador. Por ejemplo, sembrar a 8 km por hora como máximo. O cualquier instrucción que podamos darle acá. Por ejemplo, para el caso de un pulverizador, nosotros si queremos podemos repetir lo que es la receta o la mezcla de tanque que habíamos definido. Si bien se la puede incluir acá a una mezcla de tanque y eso va a ir como una configuración en la pantalla, pero a su vez también podemos copiar el texto y ponerlo acá como un recordatorio que va a poder ver el operador en la pantalla y saber que está echando. Bueno, todo ese tipo de cosas hacen a los datos que tenemos que cuanto más datos incluyamos acá, va a ser más completa la documentación del trabajo que estemos haciendo. Una vez que está hecho entonces toda la carga de datos, le damos guardar y eso nos devuelve a la lista de los trabajos. Acá como está filtrado, vemos solo un trabajo porque está filtrado por los que no tienen variedad. Que tengan las tres rayitas quiere decir que me está mostrando solo los trabajos que son de maíz y que no tienen una variedad asignada. Si yo saco el filtro, me va a mostrar los dos que veíamos hace un ratito, porque este ya tiene sus datos incluidos acá en el plan. Y también si saco el filtro de maíz, me va a mostrar los trabajos que hicimos para todo el resto de los lotes, ¿sí? Con el estado en que está cada uno. A estos trabajos yo los puedo enviar a un equipo directamente seleccionando de acá. Puedo hacerlo o todo junto
o uno por uno, a medida que los vaya haciendo, los puedo enviar a un equipo y eso me lo va a enviar a una maquinaria que esté conectada. Yo acá en este momento no tengo ninguna maquinaria conectada, entonces no veo acá. Pero si hay una maquinaria que esté conectada al centro de operaciones por su módulo de telemática, yo puedo enviar directamente a la pantalla de la maquinaria este plan de trabajo. Y para poder enviarlo a una maquinaria es necesario que la pantalla sea de cuarta o quinta generación. Con una pantalla de generación 4 o generación 5 que esté conectada, podemos enviar esto y directamente los datos se almacenan en la pantalla. Esto, además de la planificación del trabajo, lo que nos permite es hacer el seguimiento del progreso del trabajo. Cuando el operador empieza a realizar la tarea, la máquina empieza a registrar el trabajo, va contando las hectáreas y acá en esta barra de progreso vamos a ver cómo se va completando el trabajo. Vamos a ver que esta barra se va pintando a medida que un tractor, por ejemplo, va sembrando, va reportando las hectáreas que va haciendo y esto nos va a dar el porcentaje de lo terminado que esté el trabajo. Cuando el porcentaje llegue al 100%, o sea, las hectáreas lleguen a las mismas hectáreas que tiene el contorno, un valor muy parecido, el trabajo se da automáticamente por terminado. Si por alguna situación no pudimos llegar a mapear toda la operación, si sabemos que el trabajo se terminó, lo podemos terminar manualmente, seleccionando el trabajo y con la opción finalizar, se marca un plan de trabajo como finalizado y lo retira del plan. Y por supuesto en la pantalla lo mismo, se marca como finalizado en la pantalla. Para esto tiene que estar activado esto que se llama sincronización de datos. Acá en configuración, sincronización de datos, y eso hace que en la pantalla directamente se tome el trabajo como terminado. O el operador mismo en la pantalla lo puede dar como terminado y eso ya se transmite acá al centro de operaciones si es que la máquina está conectada. Y con esto terminamos todo lo que teníamos para ver en este tercer encuentro de asesores conectados. Espero que les sea de utilidad y nos veremos de nuevo el jueves que viene.